Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En el video de hoy vamos a ver un tema para primer año de Psicología Social. El tema es la teoría de las 3D, es de Pichon-Rivière. Voy a compartir acá en pantalla un PowerPoint. A ver un segundito. Acá estamos. Bueno, como les decía, es teoría de las 3D de Pichon-Rivière. Acá estamos, muy bien. Bueno, está basado en el libro Teoría del Vínculo, en el capítulo número 11, de la página 109 a 117, están estos conceptos, esta conceptualización nueva que nos trae Pichon para poder analizar algunas situaciones que tienen que ver con la actividad de lo grupal. Bueno, vamos a ir avanzando. Básicamente vamos a decir que la teoría de las 3D, llamada así por Pichon, es una herramienta que tenemos todos los psicólogos y las psicólogas sociales. Trabajamos a partir de esta herramienta, instrumento que tenemos a disposición. Principalmente lo que hacemos con esta herramienta es analizar la transferencia que se produce en todo vínculo. Pero más allá de eso, y justamente su propio nombre lo indica y hace referencia a esto de las 3D. ¿Qué son estas 3D? Bueno, hace referencia a estas iniciales de estas tres palabras que son principales en esta idea que trata de desarrollar Pichon, que tiene que ver con la D de depositante, la D de depositario y la D de depositado, o sea, aquello depositado. Bueno, vamos a desarrollar un poquito qué significa cada una de ellas. Él dice que en toda trama vincular, en toda vinculación, lo que existe es un depositante. Es decir, existe un sujeto que va a depositar algo. Puede ser un sujeto y puede ser un grupo. Tengan en cuenta esto, no solamente estamos hablando a nivel individual. Recuerdan que Freud hablaba del proceso de transferencia y lo estaba limitando, por decirlo de alguna manera, al consultorio. Lo estaba limitando al psicoanálisis. Bueno, Pichon decía que justamente no es algo, el proceso de transferencia no es algo que solamente se pueda ver en consultorio, y recordemos que él era psicoanalista, recordemos ese detalle. Él dice que, bueno, esto lo va también a trabajar y lo va a llevar a los grupos, que es lo que a él le interesa y donde él puntualmente trabaja. Entonces, tengamos en cuenta que un depositante puede ser un sujeto o un grupo, o sea, una cantidad de personas, una cantidad de sujetos. Bueno, depositario. Depositario es a quien nosotros vamos a transferir o depositar algo. También podemos tener esta opción de que sea un sujeto o un grupo a quien se le esté depositando algo. Bueno, obviamente que lo depositado va a ser aquella cosa, aquel sentimiento, aquella emoción, lo que se está justamente depositando. Eso que se va a depositar va a estar muy relacionado con lo que denominamos mundo psicológico, o muchas veces denominamos mundo interno. Lo depositado, vamos a esto, yo estaba justamente en el punto 3, que es lo depositado, aquella cosa, aquello que se relaciona con este mundo psicológico que decíamos. Acá tenemos un listadito de posibles cosas que se van a depositar. Pueden ser deseos, como primera opción, deseos que pueden ser inconscientes, pueden ser conscientes, pueden ser de los dos tipos. Pueden ser sentimientos, ya habíamos visto cuando dimos transferencia, que la transferencia puede ser positiva o negativa. Bueno, dependiendo de cómo es esa transferencia, vamos a tener determinados sentimientos. Si son negativos, van a ser sentimientos hostiles. Si son sentimientos que tienen que ver con lo amoroso, bueno, va a ser una transferencia positiva. Otra de las cosas que se va a depositar son pautas de comportamiento. También se pueden depositar ideas que tienen que ver con esas fantasías, con cosas que no son verdaderas, pero que nos podemos imaginar o fantasear. Tienen que ver justamente, como decíamos, ¿no?, con el mundo
interno, psicológico, y no justamente con algo real. Es una idea que yo estoy transformando en fantasía o en fantasma si lo personifico. Otra de las cosas que puedo depositar son ansiedades, tensiones. Ustedes saben que nosotros siempre estamos hablando, tomando siempre a pichón, estamos hablando siempre de ansiedades básicas, estos miedos que tenemos al ataque, miedo a la pérdida. Bueno, cuando estamos hablando de ansiedades y tensiones, se relaciona con eso. También tenemos las angustias, también tenemos las proyecciones. Recuerden que todo esto va a tener que ver con aquella construcción psicológica que haga el sujeto, y en caso de los grupos, ustedes saben que también se va haciendo una especie de ecrogrupal, que llamamos horizontalidad, que tiene que ver con el aprendizaje, pero que tiene que ver también con las vivencias de los grupos. Entonces se van desarrollando estas ideas que nosotros sabemos que se desarrollan en los sujetos, en los individuos, pero que una vez que el grupo se va afianzando y va teniendo su historia propia y va atravesando distintas situaciones, también va construyendo. Bueno, respecto a esta teoría de las 3D, también algo que vimos cuando vimos transferencia y contratransferencia, decíamos que es necesario, en el caso del consultorio, decíamos que era necesario que el analista se colocara en una situación de recepción, en una posición donde el paciente pueda transferir. Bueno, algo muy similar sucede en los grupos cuando nosotros, psicólogos sociales, en este lugar de coordinación muchas veces de esos grupos, tenemos que colocarnos en este lugar también de buen depositario. ¿Qué quiere decir esto? Para que podamos operar con esos grupos, para que podamos trabajar e intervenir de manera justamente operativa, tenemos que colocarnos en ese lugar para que el grupo pueda hacer esa transferencia, en caso de que nosotros estemos asumiendo ese lugar de depositario. Bueno, que encuentren un lugar que sea cordial, que lo noten, capaces de cuidar aquello que se va a depositar, cuidarlo con el respeto, justamente con los cuidados que siempre hablamos cuando mencionamos el encuadre, que tiene que ser un espacio de confianza, de respeto, donde cada uno de nosotros, como integrantes de un grupo, puede llevar algo muy sensible, algo de la historia de vida, y lo deposita en el grupo, o en algunos momentos lo deposita en el coordinador, el psicólogo social. Bueno, desde el otro lado, como psicólogos sociales o como coordinadores de esos grupos, tenemos que ser capaces de ser buenos depositarios. Prestar esto que denominamos encuadre, un buen encuadre, y justamente esta confianza para que aquel que quiera depositar algo que sea sensible, nosotros siempre decimos que trabajamos con material sensible, que son estas personas, los individuos, estos participantes de los grupos, bueno, que encuentren ese lugar donde depositar y puedan así empezar a trabajar cada una de sus verticalidades. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de teoría de las 3D es esta teoría de roles. Bueno, tener en cuenta cuáles son los roles. Bueno, ustedes ya lo han visto desde la teoría de los roles justamente, pero ver cómo se van asumiendo, cómo se van adjudicando, tener en cuenta esto de que cuando uno de alguna manera está adjudicando un rol y ese otro permite que eso que estoy depositando y que implica asumir un rol, si realmente lo asume, tener en cuenta que a eso se le denomina, se lo llama encaje, tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque quiere decir que uno está viendo lo que
se le está depositando y que lo está tomando y a la vez está operando, asumiendo ese rol. Entonces hay como que desglosar esta idea de transferencia contra transferencia que va a tener que ver con esta depositación. Otra de las cuestiones que dice el texto es tomar en cuenta la otra acepción que tiene la palabra, justamente esto de depositar, que no solamente van a ser cosas buenas, no solamente van a tener que ver con cosas amorosas, sino que también se tiene en cuenta esta acepción de colocar un cadáver, dice el texto, colocar un cadáver en el lugar correcto hasta darle una sepultura. ¿Qué significa esto, esta frase? Que muchas veces se van a depositar cuestiones que tienen que ver con la confianza y que de alguna manera deposito en el otro, quizá para que el otro sea responsable y asuma algo que quizás yo no quiero hacer. Entonces, el texto lo menciona, hace referencia justamente a que no siempre van a ser cosas buenas o sentimientos buenos o que tengan que ver con una transferencia positiva, sino que muchas veces tienen que ver con transferencia negativa y con que otro asuma un rol que quizá no se quiere asumir. Y también, obviamente, se va a relacionar con el concepto de Telé, este vector que ya habíamos mencionado también cuando hablamos de transferencia. ¿Por qué? Porque en esa depositación, en esa transferencia que se realiza, lo que se hace es también tener en cuenta esa afinidad que hay entre integrantes de un grupo, por ejemplo, o entre personas que conforman un vínculo, y de acuerdo a qué es lo que se deposita, cómo se dan estos roles, bueno, de acuerdo a eso se va a ir definiendo esa predisposición al trabajo, sea buena o sea mala, que nosotros denominamos desde la psicología social TLE, que puede ser positiva o negativa. Bueno, vamos a decir que hay dos autores que están incluidos, están mencionados en el texto que ustedes tienen para leer, no en el libro. En el texto que tienen para leer, mencionan justamente, bueno, obviamente Pichon, que dice que este concepto de transferencia no es algo exclusivo del consultorio entre pacientes, esta consulta entre paciente y psicoanalista, sino que se puede extender a los grupos, por ejemplo. Pero también hay otro autor que se llama Henry Esriel. Él también considera exactamente lo mismo. Él lo que hace es estudiar la psicoterapia de los grupos, o sea, es muy similar a lo que él se dedica. También dice lo mismo, ¿no? Que no es algo exclusivo que tiene que ver con el paciente terapeuta. Bueno, justamente esto hace que se amplíe un poco más la aplicación de la transferencia y así se va definiendo esta teoría de las 3D y va siendo como un poco más abarcativo. Esta frase que tenemos acá de todo encuentro es un reencuentro, tiene que ver un poco con esta idea de la transferencia que muchas veces estas experiencias tempranas, como dice acá, con personas que fueron significativas, nos van a dejar una marca y probablemente hayamos introyectado de alguna manera que tenga que ver con algún tipo de emoción que puede ser, bueno, afectiva o no, pero que después, en otro momento, decíamos, trasladamos esa necesidad de volver a experimentar esa experiencia con otro sujeto o grupo. Bueno, por eso también es que se vuelve a relacionar, ¿no? Muchas veces sabemos que se repite, bueno, si lo traslado es porque lo repito, ¿no? Pero se repite y muchas veces implica que eso que se repite sea una experiencia negativa. Por eso es tan importante utilizar la teoría de las 3D para ver justamente qué es lo que se va repitiendo, ¿no? Por un lado, quién es el que deposita, a quién se le deposita, qué es lo que se deposita. Puede ser que se esté depositando, no sé, una expectativa de que el otro resuelva, puede ser que le esté depositando la responsabilidad de alguna cosa. Entonces, así es como voy replicando mi forma de conducta, quizá demandante, por ejemplo, en este ejemplo que daba recién,
Entonces, si voy repitiendo, voy replicando ese tipo de conducta, bueno, va a tener que ver con esta experiencia negativa, y por eso decimos que es necesario ir teniendo en claro estas tres cuestiones, estas 3D, y tener en cuenta esto que mencionábamos al principio, que todo encuentro es un reencuentro, que cada vez que nos encontramos con alguien que no conocemos, probablemente vayamos a identificarlo o relacionarlo justamente con alguna experiencia ya vivida. Bueno, teniendo en cuenta esto que nos brinda la psicología social, hay que tener siempre en cuenta esto de detectar quién es el depositante, depositario y qué se deposita, cuáles son los roles que se están asumiendo en caso de que sea un grupo, cuáles son los distintos roles que están asumiendo los distintos integrantes de ese grupo, o tener en cuenta si es un vínculo más pequeño, bueno, quiénes están asumiendo esos roles, de qué manera. Obviamente siempre vamos a tener en cuenta cómo es esa trama vincular, vamos a tener en cuenta cómo es la comunicación, vamos a tener en cuenta la verticalidad, o sea, vamos a ver cómo es ese ecro de quien resulta depositario. ¿Por qué? Porque vamos a ir dándonos cuenta por qué asume o no asume eso que se le está adjudicando. Por otro lado, vamos a tener en cuenta la horizontalidad grupal. ¿Eso qué quiere decir? Ese aprendizaje, ese ecro grupal, ese aprendizaje que se va dando, justamente como la palabra lo indica, a nivel horizontal. Y vamos a tener en cuenta lo situacional, los emergentes, todo lo que esté viviendo a nivel coyuntura ese grupo. Todas estas son las cuestiones que debemos tener en cuenta al momento de tener en cuenta justamente estas tres palabritas que decimos, las 3D, que se relaciona con el tema que ya vimos, que es transferencia y contratransferencia.